Hola mis hermanos, en esta clase vamos a seguir con nuestro estudio en la introducción especial al Nuevo Testamento. En esta clase vamos a considerar primera y segunda de Pedro y el libro de Judas. Hay una razón por eso. En primer lugar vamos a ver primera y segunda de Pedro juntos porque el asunto del autor es bien complicado y vamos a hablar del autor al mismo tiempo. Y también segunda de Pedro y Judas tienen una relación bien estrecha porque hay mucho lenguaje compartido y vamos a hablar de la relación entre los dos libros. Y por eso vamos a tratar de ver los tres en la misma clase. En primer lugar, consideremos el autor de primera y segunda de Pedro. ¿Cuáles son los argumentos en contra de primera de Pedro como el autor de primera de Pedro? ¿Okay? En primer lugar, el griego es demasiado bueno y el alcance de la persecución debe haber sido posterior, como en los tiempos de Domiciano o Trajano. Tercero, muestra la dependencia de los escritos pseudográficos de Pablo y da fe de una audiencia fuera de la jurisdicción de Pedro. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, se considera que su griego es demasiado bueno, pero como vimos con Santiago, hay mucha más evidencia hoy en día que griego era más común en Palestina en ese tiempo que normalmente se cree. Entonces, no es un buen argumento también hablar de griego demasiado bueno, porque es anacronístico. ¿Cómo vamos a definir qué es un buen griego y qué es un mal griego después de 2000 años? Y no siendo hablantes de ese idioma como nativos. Segundo, la forma de la persecución dice que como ese tipo de persecución en Asia Menor no era muy común hace el tiempo de Trajano, como esa carta de Plinio que leímos, o a Domiciano en los años 90. Entonces dice que eso es después del tiempo de Pedro, entonces tiene que ser de alguien más. Pero como sabemos del libro de Hechos, la persecución era algo común en la vida de los cristianos en todo el mundo. Éfeso, uh, Tesalónica, Pablo se enfrentaba con persecución. Los judíos, muchos otros perseguían a los cristianos en todos los lugares, empezando desde Palestina, desde Jerusalén. Entonces, mientras la iglesia se iba expandiendo, también se iba expandiendo la persecución. En tercer lugar, eso es un argumento falso, porque dice, pues hay mucha semejanza entre este libro y la teología de Pablo en cartas como Efesios, Colosenses y esas cartas pseudográficas de Pablo. Y como recuerden, como dije antes, Romanos, 1 y 2 Corintios y Gálatas son como el núcleo de los libros verdaderos de Pablo, según los eruditos en el criticismo histórico. Y los otros son pseudográficos, no vienen de Pablo. Porque ellos ven a esos 4 libros como la base y comparan y ven cambios de estilo y madurez en la teología y todo eso, lo cual indica un tiempo posterior, según ellos. Entonces, sí podemos ver que esos libros sí son de Pablo. Entonces, esa dependencia no requiere que sea de alguien más o de un tiempo después de Pedro. Y en cuarto lugar, habla a cristianos en la dispersión, lo cual Pedro no servía en esa jurisdicción. Él no servía en Asia Menor, sino él lo vemos en Jerusalén, en Roma y también en Antioquía. Entonces no hay mucho ministerio de Pedro fuera de ese lugar. Entonces, ¿por qué escribe a iglesias fuera de su lugar? Pero como un apóstol, él tenía autoridad sobre todas las iglesias, en todas las iglesias, y tenía un lugar especial. Y él se podía preocupar por otras iglesias también. Entonces, tampoco es un buen argumento. A favor de eso, de Pedro, afirma ser de Pedro. Ese, para mí es un buen argumento. Y también el autor afirma ser testigo de los sufrimientos de Cristo.
en 5.1 dice que es un testigo de los sufrimientos de Cristo, lo cual es un argumento muy fuerte a favor de Pedro. Porque entonces uno afirma ser de Pedro y el mismo autor afirma ser el testigo presencial de los sufrimientos de Cristo, y sería completamente no pensable para alguien más, otro discípulo, afirmar ser Pedro siendo un testigo presencial de la vida de Cristo. Entonces no hay otro apóstol ni discípulo que diría eso, que afirmaría ser Pedro y no ser Pedro. En cuanto a segunda de Pedro, los argumentos en contra son los cambios del estilo. Dice que el estilo es demasiado distinto a primero de Pedro. Ese es un argumento muy antiguo. Pero como hemos visto, no tenemos mucha evidencia del estilo de Pedro. Solo tenemos, y muchos, antes, hace unos años, todos en la academia negaban primero de Pedro, excepto los conservadores. Hoy en día, muchos están empezando a afirmar primero de Pedro como una carta de Pedro, pero siguen negando segunda de Pedro. Entonces, hoy en día, el problema se enfoca más en segunda de Pedro que en primero de Pedro. Y entonces, ese argumento, el estilo es demasiado distinto al estilo de primero de Pedro, depende de afirmar que Pedro es el autor de primero de Pedro. Porque primero de Pedro tiene que ser una muestra del estilo de Pedro para ser algo para comparar. Pero no es suficiente, una muestra suficiente para el estilo de Pedro para decir eso, para hacer esa afirmación. También hay problemas doctrinales que se han alegado y tiene un apoyo externo limitado. Entonces no hay muchas referencias a segunda de Pedro fuera en la iglesia primitiva. Segunda de Pedro tiene 57 hapaxagomena, o palabras que solo ocurren una sola vez. Eso es muy interesante. 57 en una carta muy pequeña. Sin embargo, hay muchas conexiones. Por ejemplo, 2 de Pedro 1.1 afirma ser el autor de Pedro, el apóstol. El autor Pedro, el apóstol. 3.1 dice que es la segunda carta que se escribe. 1.14 a 15 afirma que el autor estuvo presente en la transfiguración, confirmando lo que dijo en 1 de Pedro cuando dijo que era el testigo presencial de los sufrimientos de Cristo. Y 3.15 a 16 afirma que es amigo de Pablo, lo cual es algo que también vemos en 1 de Pedro en muchas semejanzas entre la teología de 1 de Pedro y la teología de Pablo. Entonces, hay muchas conexiones entre los dos libros. También hay muchas conexiones estilísticas. Aquí tengo una lista de frases y cosas estilísticas que ocurren en los dos libros. Y no tenemos el tiempo para analizar todo eso, pero hay varias conexiones estilísticas. Entonces, como exploten el argumento estilístico fuera de proporción, porque se olvidan o descuidan todas esas conexiones temáticas y estilísticas. Entonces, ¿cómo podemos explicar esos cambios de estilo? Porque sí es un problema, hay una gran diferencia. No podemos, como dije, explotar esa diferencia para ser demasiado grande. Pero, ¿cómo podemos explicar los cambios? Quizás es un cambio de amanuense o secretario. En 1 de Pedro 5.12 afirma, o parece afirmar que Silvano era quizás era el amanuense, o por lo menos el quien llevaba la carta. Algunos han dicho eso. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estar firmes en ella. Entonces quizás esa idea, por conducto de Silvano, puede significar que es el amanuense o simplemente el quien como envía
como el correo para llevar la carta. Pero yo creo que es posiblemente el amanuense o el secretario, el quien escribió esa carta cuando Pedro estaba hablando. También podemos pensar del cambio en la situación personal del autor. En 1:13 a 15, él está al punto de morir. Y él sabe eso. Él sabe que está al punto de morir y eso va a cambiar su estación en la vida, su preocupación por su muerte, lo que sea, puede cambiar su estilo. Varios años. Yo leo como cosas que yo escribí hace 2, 3 años y mi estilo ha madurado, ha cambiado. Entonces eso no es un fuerte argumento, pero es un argumento de todos modos. También es un cambio de tema. En 1 de Pedro, él está enfocando en la realidad de la persecución y cómo vivir como cristiano en medio de la persecución. Pero en 2 de Pedro, él está hablando de la segunda venida y los últimos tiempos y los falsos maestros que vienen. No es un enfoque y yo puedo tener un estilo un poco distinto cuando hablo de cosas distintas, cuando hablo de temas distintos. Entonces quizás varias de esas ideas pueden contribuir a un cambio de estilo. Y también otra consideración muy importante es que la evidencia del estilo de Pedro es muy pequeña. De Pablo sí tenemos varios libros de él, pero incluso eso no es suficiente para hacer esas afirmaciones estilísticas de ser un experto en el estilo de Pablo, en todas las maneras posibles de haber escrito. Pero para Pedro es aún más pequeña la muestra que tenemos de su estilo. Entonces, cuando hablo de cambio de estilo, me refiero a como cambio de ciertas estructuras, maneras de hablar, ciertas metáforas que se usan o palabras individuales que se usan, como esas 57 hapax legomena. Aunque hay varias palabras y frases que solo se usan en 1 y 2 de Pedro. Muchas de esa lista aquí representan eso. Palabras o frases que solo aparecen en esos dos textos. Entonces, estilo es como manera de argumentar, estructura, lenguaje, vocabulario, ciertas estructuras, maneras de usar ciertas palabras. Esas ideas de estilo. Entonces, veamos a 1 y 2 de Pedro en la iglesia primitiva. Serapión, quien era el octavo obispo de Antioquía, como al final del segundo siglo, dijo lo siguiente: nosotros, queridos hermanos, recibimos a Pedro y a los otros apóstoles como a Cristo, pero rechazamos los escritos falsamente atribuidos a ellos, sabiendo que no nos fueron entregados. Entonces, él reconoce a Pedro. Entonces, él reconoce a ciertos escritos por Pedro, pero en ese contexto está hablando del Evangelio de Pedro. Y dice que rechazamos ese libro porque es falsamente atribuido a él. Entonces, eso nos da un entendimiento importante para entender la iglesia primitiva en la manera en que ellos recibieron libros. La iglesia primitiva no era dispuesto a recibir una fabricación, un libro falso, un libro pseudapígrafo o pseudográfico. Entonces, él dice, rechazamos esos libros falsamente atribuidos. Y hay varios argumentos. Normalmente las fabricaciones, los libros pseudopígrafos, los pseudográficos, trataban de llenar espacios en la historia, hablar de preguntas doctrinales de un tiempo posterior y casi siempre eran heréticos. Entonces sí vemos que esos libros son ortodoxos, no están tratando de como llenar espacios en la historia. Sí mencionan la transfiguración, pero es la manera en que lo describe es muy parecido a los evangelios, pero no es exactamente igual.
Eso es un argumento en contra de ser una fabricación, porque una fabricación hubiera copiado mejor el estilo de 1 de Pedro y hubiera copiado el lenguaje de los evangelios en vez de inventar su propia frase de Dios en el monte de transfiguración. Entonces, viendo las prácticas normales de los libros que sí conocemos como fabricaciones, no vemos las mismas prácticas en esas cartas. Eso puede ser como el argumento negativo. 1 de Pedro es citado repetidamente por Policarpo, Papías y Clemente de Alejandría, Ireneo, Clemente y Tertuliano lo atribuyen específicamente y claramente a Pedro. Los otros simplemente lo citan. También aparece en mi padre de la iglesia, Teófilo. Lo cita también. Orígenes es la primera referencia explícita al estatus recibido de 2 de Pedro a los principios del siglo III, como 212 más o menos. Eusebio y Jerónimo reconocen la duda, pero dicen que la mayoría de las iglesias la reciben, y Clemente de Alejandría también dice lo mismo. La epístola de Bernabé, Ireneo, Justino el mártir y el Apocalipsis de Pedro hacen alusiones a 1 y 2 de Pedro. También hay la posibilidad de una alusión en Teófilo a 2 de Pedro, pero no es muy clara. Entonces, 2 de Pedro tiene la menor evidencia en la iglesia primitiva de todos los libros, pero sí, todavía tiene una evidencia muy, muy sólida, una base muy sólida. No es como Mateo, ni Romanos, ni Gálatas, pero sí tiene una evidencia muy fuerte. Muchas alusiones, y muy temprano, Orígenes es muy temprano, es atribuido a Pedro. Consideremos la teología de los dos libros. Tenemos la teología de 1 de Pedro. Él, como han escuchado en mis sermones sobre 1 de Pedro, un punto muy importante es la identidad en Cristo. Cómo vivir como cristiano. Cómo vivir a la luz de quienes somos en Cristo. A la luz de nuestra adopción, a la luz de nuestra justificación, a la luz de la continuidad y el cumplimiento de la esperanza del Antiguo Testamento, a la luz de nuestra esperanza escatológica. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Y eso es incluso en cuanto a todas las situaciones de la vida. En medio de la persecución, ¿cómo debemos vivir como cristianos? En medio de nuestras relaciones matrimoniales, con el Estado, con otros cristianos, en el trabajo, ¿cómo vivimos como cristianos en todas esas situaciones? Es algo muy útil. Es uno de mis libros favoritos, el libro en que he pasado más tiempo estudiando. Y por eso es como, aquí es la doctrina que define quiénes somos y aquí es como vivimos a la luz de esa realidad. También habla de la iglesia como el nuevo Israel o el cumplimiento de Israel en capítulo 2, 1 a 10, lo cual también es un tema muy importante en la teología bíblica. La teología de 2 de Pedro, también la idea de teosis, habla de cómo nosotros vamos a ser partícipes de la naturaleza divina, lo cual es uno de los problemas teológicos con el libro, pero debe entenderse a la luz de su contexto. Y no está diciendo que vamos a convertirnos en dioses, sino está hablando de santidad, está hablando de la santificación, que Dios nos ha dado todo lo necesario para la santificación, para la madurez cristiana en la palabra de Dios, en sus preciosas, grandes y preciosas promesas. También nos llama a una diligencia, a trabajar diligentemente ante la realidad de la segunda venida y los últimos días, a protegernos de los falsos maestros y buscar en medio de todo eso a confirmar nuestra elección. Esas ideas son como esas ideas claves, que Dios nos ha dado lo necesario para
usar nuestros sufrimientos y la persecución y durar el tiempo de los falsos maestros con madurez y crecimiento y santificación. Y también la verdad nos ha ayudado a protegernos de esos falsos maestros y sus errores. Y eso nos lleva a una consideración del libro de Judas. En primer lugar, ¿quién es el autor de? No vamos a tener mucho tiempo en Judas, pero sí queremos entender su autor y la relación entre 2 de Pedro y Judas. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago o Jacobo. Entonces, hermano también de Jesús. Porque Jacobo o Santiago y Jesucristo eran hermanos, aunque medio hermanos en cuanto a Cristo, ya que tenía otro padre. Pero eso es algo que algunos han negado. Él como el autor, debido a eso, ¿por qué no dice que es el hermano de Cristo? Podemos hacer el mismo argumento que hicimos en cuanto a Jacobo o el Santiago de Santiago, diciendo que no era algo especial. Pero sí era algo importante identificarse a Judas, porque él no era tan conocido en la iglesia primitiva, pero sí él se puede identificar en cuanto a su relación con Santiago. Entonces, él era un Judas, pero no tan famoso para no necesitar un tipo de explicación. Jacobo era suficientemente famoso para no necesitar una introducción. Entonces, como hoy, cuando hablo de John MacArthur, no tengo que explicar quién es. Cuando hablo de John Piper, no tengo que explicar quién es. Estoy hablando a otros cristianos. Pero entonces Jacobo era así, era como John MacArthur. Él no necesitaba una introducción, más que simplemente ser el siervo de Cristo. Pero Judas no era tan famoso. Históricamente, muchos han afirmado que era el apóstol Judas, Lucas 6, 16 y Judas de Santiago, que dicen que significa hermano. Ese Judas de Jacobo o Judas de Santiago allí dice que es hermano en Lucas 6, 16, aunque eso no es la manera normal de esa frase. Esa frase como de alguien, un nombre de alguien, normalmente significa hijo, como vimos en Lucas, en la genealogía de Lucas. Esa relación genitiva de un genitivo, un nombre en genitivo con un nombre nominativo, normalmente es una relación de padre e hijo. Entonces, que Lucas cambiaría su estructura aquí en esa frase, en Lucas 6, 16, sería muy extraño. Sería muy extraño. Entonces, eso no es un... Entonces, el argumento es este apóstol, uno de los 12, este Judas, el no Iscariote, que escribió el libro, y él era el libro de Jacobo, el hermano de Jacobo, cuando realmente es posible que ese Judas era el hijo de Santiago, el hijo de Jacobo. Entonces parece ser el Judas que no era uno de los 12, pero sí era el hermano de Cristo de sangre, el hermano de Jacobo, quien también era el hermano de Cristo. Y como Santiago creo que había recibido en la iglesia primitiva un estatus como apóstol, una autoridad apostólica, aunque no era uno de los originales. Los eruditos críticos dicen que es pseudopigráfica porque dice que es un griego demasiado elevado para un pobre judío, y también dice que cita a Primera de Enoch como escritura, pero eso es algo que vamos a analizar. Dice que el griego es demasiado elevado, eso también no es un buen argumento. Tiene un estilo muy común entre el griego koiné de Asia, tanto como 2 de Pedro, y es un argumento anacronístico. ¿Qué es un griego bueno? Es difícil determinarlo, o como poner una prescripción para un griego bueno. Y también yo creo que la estructura del libro indica que él no ve a Primera de Enoch como escritura.
Y eso es interesante que vamos a notar en un segundo. Pero la idea más importante que queremos entender en cuanto a este libro es su relación con Segunda de Pedro. Aquí tengo una captura de la pantalla de Logos mostrando las semejanzas entre Segunda de Pedro y Judas. Yo fui en el texto griego como subrayando todas las frases o todas las palabras compartidas entre las dos cartas. Y todo lo que está en rojo son las partes compartidas. Entonces note que hay muchas frases, como aquí hay una línea muy larga, hay muchas frases y cláusulas compartidas y palabras compartidas entre 2 de Pedro y el libro de Judas. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? La relación de 2 de Pedro y Judas. Hay dos opciones, hay tres opciones, o cuatro. 2 de Pedro usó a Judas. Judas usó a 2 de Pedro. Ambos usaron una fuente en común. 2 de Pedro fue realmente escrito por Judas y son del mismo autor. Entonces, algunos han dicho que si 2 de Pedro usa a Judas, eso es improbable porque Pedro hubiera usado a Judas. Pero algunos han dicho que lo que 2 de Pedro está haciendo es usando una técnica retórica que se llama imitatio, para de una manera reconocer la autoridad de alguien a través de una manera de imitar su estilo y como incorporar algo de su lenguaje en su propio escrito. Entonces, eso para algunos es un argumento en contra de 2 de Pedro ser una fabricación, porque sería inefable decir que ese escritor, fabricante, está usando el nombre de Pedro para la autoridad de su libro pseudopigráfico, pero al mismo tiempo está usando esa técnica de imitatio para dar autoridad a Judas, para reconocer la autoridad de Judas. Eso no tiene mucho sentido para una fabricación. Entonces, los argumentos son los siguientes para esas relaciones posibles. En primer lugar, si Judas está usando a 2 de Pedro, ¿por qué no usa 2 de Pedro 1 y 2 de Pedro 3? Solo usa 2 de Pedro 2. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, ¿por qué no hay apariencia de capítulo 1 y capítulo 3 de 2 de Pedro? Eso no tiene mucho sentido. Para la primera opción de 2 de Pedro usando a para Judas usando a 2 de Pedro. Judas parece estar mucho más estructurado que 2 de Pedro. Entonces, si la estructura es más concisa, más precisa, más organizada en Judas, ¿por qué 2 de Pedro va a usar ese lenguaje y ponerlo en una manera menos organizada? ¿Por qué yo voy a usar una cita en una manera menos organizada? ¿Por qué eso no tiene mucho sentido tampoco. Si yo voy a incorporar algo, yo voy a ponerlo en una manera un poco, quizás, como si voy a incorporar ese mismo lenguaje, quizás voy a hacerlo en una manera más organizada o bien organizada. Entonces, esos son los argumentos que van uno de los dos lados. Pero algo que yo creo que es muy interesante es la comparación de Judas 18, 19 y 2 de Pedro 3, 1 a 3. Veamos lo que dice. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su y ta. Pero note lo que el versículo 2 dice.
para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Y noten aquí Judas 18. Quienes os decían en los últimos, 17 y 18, debe ser. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras tus propias pasiones impías. Entonces, ¿qué está pasando? Judas y 2 de Pedro parece estar hablando de la misma tradición apostólica oral. Parece oral porque hablan del lenguaje como dicho, habla de un discurso. Y también, 2 de Pedro incluye algunos detalles del Antiguo Testamento. Él incluye los profetas, que probablemente en ese orden es una referencia a profetas del Antiguo Testamento. Pero algunos han dicho, no es muy probable tener una fuente en común, pero parece que los dos indiquen eso, indiquen una fuente en común. Quizás uno conoce al otro, pero es algo muy interesante que los dos hablen de cómo esa información viene de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue las palabras que fueron dichas por ellos. Y quizás es por eso. La manera de presentar la cita es bien distinta. Judas lo hace al final, 2 de Pedro lo hace al principio. Tienen frases distintas para la presentación de esa tradición, pero la información, el contenido de esa tradición es muy parecida. Muchas palabras y también la semejanza es más para una tradición oral que una tradición escrita, porque el orden, la estructura es bien distinta, como ya mencioné. Entonces yo creo que hay un poco más de peso en esa idea de que ambos usaron una fuente en común. Quizás una tradición oral o como las profecías conocidas o enseñanza de los apóstoles. Pero de todos modos es algo apostólico. Es un argumento apostólico. En Judas también hay una variante textual interesante. No tenemos el tiempo para considerarlo, pero solo quiero mostrar ese mapa que es muy interesante. Ese mapa de los variantes, porque hay tantas variantes. Y así se ven los manuscritos y los varios textos, cómo se relacionan entre sí. Es muy interesante ver eso. Pero la diferencia es quién dirigió el Éxodo. ¿Quién dirigió el Éxodo? Esa es la pregunta. En versículo 5, la Biblia de las Américas dice: ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. En la nueva versión de la Biblia griega, de la NA 28, Nestle Aland versión 28, usando esta técnica del método genealógico basado en la coherencia, como un programa de la computadora para establecer esos árboles genealógicos de los textos y los variantes. Ellos han decidido que el mejor texto, el texto probablemente original, es el texto que dice que Jesús, Jesús habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto. Lo cual es muy interesante. Diciendo, porque no es Josué, porque Josué no salvó al pueblo de la tierra de Egipto. Moisés. Pero él dice que es Jesús. Jesús, una manera para hablar de Cristo antes de su encarnación, lo cual es muy interesante. Entonces, terminando esta clase, veamos cómo Judas usa los libros apócrifos. Eso es algo que viene de mi
profesor Michael Imari, me gustó mucho esa idea, esa estructura. Él nota que hay un orden en la manera que él combina los ejemplos bíblicos y los ejemplos extra bíblicos. Entonces, él usa varios ejemplos de falsos maestros y como pecado y caídas, seguido por un llamado o una acusación en contra de los falsos maestros. Entonces, hay como ese tipo de estructura. Él habla de los falsos maestros, da un cargo a los falsos maestros y da ejemplos, da 3 ejemplos: el Éxodo, los ángeles caídos y Sodoma y Gomorra. Repite la acusación y usa un ejemplo que probablemente viene de una fuente extra bíblica, cuando habla de Miguel y el cuerpo de Moisés. Probablemente viene de la asunción de Moisés. Y luego repite la acusación contra los falsos maestros y da 3 ejemplos bíblicos: Caín y Abel, Balaam, el profeta falso, y Corá. Y termina con otra acusación contra los falsos maestros y da un cito a Enoch, habla de Enoch. Y termina con un cargo contra los falsos maestros. Entonces, esa estructura es muy interesante. Parece poner como los ejemplos bíblicos en una sección y el ejemplo no bíblico en otra sección. Entonces hay una sección que él da el cargo en contra de los falsos maestros y da ejemplos bíblicos. Repite la acusación y da un ejemplo extra bíblico. Nueva acusación seguida por varios ejemplos bíblicos. Nueva acusación o la repetición de la misma acusación anterior y con un ejemplo extra bíblico. Entonces yo creo que esa estructura nos ayuda a que Judas no está poniendo esos escritos extra bíblicos en la misma categoría que los libros bíblicos. Yo creo que lo hace de una manera muy estilística, muy interesante ver esa estructura, que él como conjunta los ejemplos bíblicos separados de los ejemplos extra bíblicos. 3 ejemplos bíblicos juntos y hay una división en el texto y de allí sigue con un ejemplo extra bíblico. Otro conjunto de ejemplos bíblicos separado, aislado del ejemplo extra bíblico por esa repetición de acusaciones contra los falsos maestros. Entonces, él puede usar esos ejemplos de escritos extra bíblicos, como Pablo puede citar un filósofo pagano. Eso no es el problema. Pero el problema es si él lo cita como escritura o no. Pero parece de su estructura que lo está usando en una manera, en una categoría distinta a las demás escrituras. Entonces yo creo que ese es un argumento muy sólido para eso, y no he visto un argumento en contra de esa idea. Entonces yo creo que eso es algo muy útil para entender, y esos libros nos deben llamar a recordar la importancia de lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo eso debe afectar la manera de ver el mundo, la manera de vivir en todas las circunstancias, ante la realidad de la segunda venida y que todo ese mundo se va a ser destruido un día. Y estamos confiando en Cristo, en Dios, porque Él está reservando para nosotros nuestra herencia perfecta en los cielos para siempre. Y damos gracias al Señor por su fidelidad. Gracias, mis hermanos, por su tiempo, y allí terminamos nuestra clase sobre 1 y 2 de Pedro y Judas.